Les, les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Ahora le voy a dar la palabra a Diego Sánchez, que va a ser el coordinador de la charla, y bueno, esperemos que les guste. Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad que les quiero dar la bienvenida a todos los colegas de Latinoamérica que se han hecho presentes en la charla de parte de la Asociación Mendocina de Anestesiología. Han habido una gran cantidad de anotados, lo cual nos pone muy contentos. Y bueno, no es para menos porque la verdad que nos estamos dando el gusto y tenemos el honor de que la doctora Cabrera nos dé esta charla. La doctora Cabrera, en su currículum, ya lo podrán haber visto en los flyers que hemos transmitido a través de la asociación. Es una docente que es referente en Latinoamérica y en el mundo, dicta cursos en Latinoamérica y en el mundo, por supuesto en Chile, que es un país referente absoluto, editora de la revista chilena de anestesiología, y la verdad que son esos gustos que uno se puede dar, de poder traer los docentes que realmente van marcando el paso en todo el mundo, se podría decir. Yo en lo personal estoy doblemente contento porque he tenido el gusto de ser alumno de la doctora. La verdad que se lo recomiendo, si pueden hacer algún tipo de curso con ella, y si es de manera presencial mejor. La verdad que sabe muchísimo y además tiene una calidez humana que realmente llama la atención, y uno realmente hace su estadía, se pasa volando porque la verdad que uno siente ese confort, ese cariño. Entonces, yo estoy doblemente contento que la doctora haya accedido. Sé que dicta cursos, como decía, en Europa y en Latinoamérica, y que haya tenido la deferencia de dictar este curso para nuestra asociación. Realmente es un honor. Y como decía, doblemente honor porque, bueno, tuve el gusto de ser alumno. Una pequeña infidencia, todos los médicos que trabajamos en el servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Central hemos sido alumnos de la doctora, y nos ha permitido dar un salto de calidad muy importante. Entonces, creo y estoy totalmente seguro que esta capacitación va a servir para dar un salto y para aprender nuevos conocimientos todos los colegas que estamos conectados. Así que no voy a decir más nada, y realmente estoy muy agradecido a la doctora sí, sí, que haya tenido la deferencia de brindar esta charla. También agradezco a la asociación que viene, la verdad, dictando un ciclo de conferencias con docentes que realmente son docentes que saben un montón y que son referentes en todo el mundo. Así que realmente quiero felicitar al doctor Nanini y a la doctora Garay, que están llevando este ciclo adelante junto con toda la Asociación de Anestesiología, y también, por supuesto, la Federación, que siempre nos apoya en este tipo de proyectos. Y bueno, después de esta breve introducción, le voy a dar el paso a la doctora. Lo que sí les quiero pedir, vamos a hacer lo siguiente: las dudas vayan enviándolas al chat, nosotros las vamos a ir anotando, y cuando la doctora finalice, se las preguntamos, así nos sacamos todas las dudas. Y lo que sí les voy a pedir, por favor, y que es muy importante, es que mantengan apagados los micrófonos y las cámaras, y en silencio los celulares, porque uno por ahí no se da cuenta, pero realmente el docente que está concentrado en una charla con ruidos e interferencias se puede salir de plano. Así que les agradezco muchísimo y le doy el paso a la doctora Cabrera para que dé su charla. Bueno, hola a todos. Hola, hola. Quiero primero que nada dar las gracias por esta invitación a la Asociación Mendocina de Anestesia. Estoy muy contenta de poder retribuirles todo el cariño
todas las colaboraciones a la revista de anestesia. Y bueno, este año que ha sido tan especial, me habían invitado a su congreso. Y yo tenía un evento familiar que coincidía, y bueno, no se realizó ni el congreso ni el evento familiar que coincidían. Fue ha sido un año especial, pienso que para todos. Así que es una forma de estar con ustedes de corazón, y es una forma un poco de retribuirles su gran cariño. El tema de que vamos a hablar hoy día, aquí está el hospital, los que todos ustedes ya lo conocen, han ido. Este es el hospital donde yo trabajo, y el tema que vamos a discutir hoy día es hipertensión arterial, en cirugía no cardíaca, electiva, y si bien es cierto, vamos a hablar de la fisiopatología y del tratamiento, lo que quiero que les quede como concepto es qué deberíamos hacer. Esta es una charla polémica, es una charla que tiene muchas cosas que son controversiales. Ojalá, espero que les queden bastantes cosas que quieran después discutirme, y la he preparado y la he pensado durante bastante tiempo, porque primero que nada es un tema enorme. La hipertensión es un tema gigante, y no voy a referirme a hipertensión secundaria, solamente voy a hablar de hipertensión primaria o esencial. No voy a hablar de la epidemiología, ni números, ni el porcentaje, ni nada de eso de los distintos países. Sí, les voy a decir que tengan como parámetro de referencia que a medida que va aumentando la edad, va aumentando el porcentaje en el mismo número que la edad. Es decir, si ustedes tienen pacientes de 70 años, el 70% tiene hipertensión. Si tienen pacientes de 90 años, el 90% va a tener hipertensión. Salud pública, guías clínicas, nada. Embarazo es un tema nada que ver, y hablarles de que la vida es saludable, no fumar, hacer ejercicio, todo eso previene la hipertensión, tampoco voy a referirme a eso. Este tipo de esquema tampoco se los voy a usar. Siempre desde que soy estudiante de medicina, considero que este tipo de esquema lo único que hace es enredar. Si yo lo veo, digo, esto lo hizo una araña, es una tela de araña. Entonces, este tipo de esquema no va a aparecer. No se preocupen, no los voy a aburrir con eso. Voy a tratar de que enfoquemos la hipertensión como lo que realmente es. Este tremendo elefante blanco que tenemos en anestesiología. Aquí abajo estamos todos los anestesiólogos conversando de millones de temas importantes, de TIVA, de ECO, de infinidad de temas que aparecen siempre en anestesiología, pero acá tenemos nuestro elefante blanco que ocupa toda la habitación y que es la hipertensión arterial. En anestesiología es probablemente la patología que más frecuentemente se asocia, y es la causa de que un porcentaje alto de nuestros pacientes sean ASA2. La nueva clasificación de hipertensión generó muchísimos conflictos y guerra con todas las aseguradoras a nivel mundial, porque el 140-90 ya dejó de ser el estándar, sino que se dividió en categorías. Entonces, la presión arterial óptima es sistólica bajo 120, diastólica bajo 80. Y se dijo que ya se consideraba elevada entre 120 y 129 sistólica, etapa 1, etapa 2 y una urgencia hipertensiva. Todo esto publicado en la American Heart Association el año 2018. Por lo tanto, la cantidad de nuevos hipertensos que se unieron al grupo fue realmente muy importante. Entonces, basándose en estas cifras, mucha gente que era normotensa pasó a ser hipertensa.
Y esto también generó una cantidad infinita de nuevas publicaciones, en donde se trató de hacer consensos y decir cuáles son los riesgos de un hipertenso, cuál es la probabilidad de que tenga mortalidad por el hecho de ser hipertenso si se somete a una cirugía electiva. Es decir, estamos asumiendo que el paciente está tomando sus fármacos antihipertensivos y viene a una cirugía electiva. Este trabajo, publicado en el British Journal de Anestesia el año pasado, miren las conclusiones, son bastante divertidas. Primero, no debiera suspenderse una cirugía solo porque el paciente tiene una presión arterial elevada en la sala del preoperatorio. Es decir, si ustedes llaman al paciente a que venga a quirófano y le toman la presión arterial y tiene 200/100, ese paciente no debiese ser suspendido. Según este consenso británico, no existen valores de presión arterial sistólica, diastólica ni PAM que se puedan correlacionar con un pronóstico postoperatorio. Es decir, la presión arterial sola, como factor solo, haciendo todas las correcciones estadísticas, no tiene un peso específico del punto de vista estadístico. Sí, en este grupo de trabajo llegaron a la conclusión de que los pacientes hipotensos, ellos estaban haciendo un consenso de pacientes hipertensos, pero en su consenso llegaron a la conclusión de que los pacientes hipotensos en su perioperatorio se mueren más. Bajar la presión arterial en el preoperatorio inmediato no reduce los efectos adversos cardiovasculares. Es decir, yo no debiese manejar al hipertenso preoperatorio porque no voy a tener ningún efecto en su outcome. Entonces, es como que hubiésemos llegado a foja cero. En este consenso también, que tanto se discutió del inicio de beta bloqueadores 48 horas previo a la cirugía, se determinó que no sirven. Es decir, si el paciente no toma beta bloqueo, usted no debiesen iniciar beta bloqueo de nuevo, es decir, 48 o 24 horas preoperatorios. En el año 2015, también la sociedad británica, que esto tiene, en ella confluyen todos los países que están en esta región, vieron que la fisiopatología y las complicaciones que uno pudiese ver en el perioperatorio secundarias a la hipertensión eran muy difíciles de detectar, porque en general se asociaba a otras patologías que eran al final más primaban frente a la presencia de que el paciente fuese o no hipertenso. Insisten en que la presión arterial nunca debiese medirse en la sala de preanestesia. Y este artículo, que es muy interesante, es una revisión muy cortita, pero muy bien hecha, nos habla de cuáles serían entonces, si no tenemos que medirla en el preoperatorio inmediato, si no se asocia a mortalidad de manera estadísticamente significativa, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Este elefante blanco, esta enorme cantidad de pacientes hipertensos, ¿qué problema nos puede traer? Entonces, esta es una revisión de la literatura que había hasta ese momento, octubre del 2018, y ellos entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan presión arterial y lo correlacionan con el flujo a los diferentes órganos. Sabemos que existe un fenómeno de autorregulación en que el parénquima, ya sea riñón, ya sea cerebro, tiene un sistema donde se autorregula, es decir, mantiene un flujo normal, independiente de los valores en que fluctúe la presión arterial.
el punto es que este valor no se conoce. No se sabe cuál es el rango óptimo de presión arterial en que en anestesiología debiésemos manejar a nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente haga hipotensión o hipertensión? Eso sí lo conocemos. Sabemos los valores y están bastante bien definidos, pero no sabemos en anestesia cuál es este valor. Y eso es lo que hace que se nos enrede un poco el panorama. Porque no se sabe de dónde salió el 180-110. ¿Por qué no puede ser 170-100 o 190-120? Pero en todos los libros se repite este número. Y este número probablemente se ha ido repitiendo en los años, en los distintos escritos, pero no hay evidencia estadística que lo avale. Entonces, tenemos que empezar a pensar en este problema, este gran problema que es la hipertensión arterial, y entonces tenemos que ver las causas. Existen causas genéticas, está absolutamente demostrado que tenemos familias que tienen distintos genes codificados que van a hacer hipertensión arterial. Y esto ellos nacen sabiendo que a determinada edad se va a gatillar este gen, si dependiendo también de factores ambientales, va a ser mayor o menor la expresión del fenotipo, pero en el genotipo viene alteraciones que generarían hipertensión arterial. Y esto estaría fundamentalmente dado en que el endotelio estaría alterado, funcionaría de una manera patológica. Ahora bien, ¿qué es primero? Se altera el endotelio por causa genética y esto generaría hipertensión, o es que la hipertensión arterial ya desencadenada altera el endotelio. Bueno, esa pregunta es para todos los más jóvenes que me están escuchando porque no hay una respuesta al día de hoy. Aquí tenemos entonces el endotelio. Todos recordarán que tenemos una túnica adventicia, que tiene una túnica media y tiene una túnica íntima. Esta túnica íntima tiene una gran superficie, es una gran parte de nuestra superficie corporal, regula el tráfico de las moléculas entre la sangre y los tejidos, tiene una superficie anticoagulante enorme y cumple un rol fundamental en el tono vascular y en la regulación del flujo sanguíneo. Entonces, si el endotelio se altera, o si el endotelio empieza a producir moléculas que hagan que se vasocontraiga, o moléculas que alteren su superficie anticoagulante, va a generar que el paciente haga hipertensión arterial. Entonces, si el óxido nítrico se altera en su excreción o secreción, las bradykininas, las prostaglandinas o las sustancias derivadas de la degradación del oxígeno, entonces se va a generar hipertensión. Pero el punto es que no se ha logrado definir si el daño endotelial es víctima o es el causante de todo esto, es el malhechor, es el que está generando la hipertensión. Y se ha demostrado que la disfunción endotelial genera un sistema de esta forma, en que todo va para un lado y para otro las flechas. Lo importante es que se generen reactivos o residuos de la degradación de oxígeno, y estos van generando feedback positivos hacia el tono simpático, hacia la inflamación y hacia la liberación de angiotensina 2 y aldosterona. Y entonces es por esto que necesariamente tenemos que revisar la fisiopatología de la hipertensión.
esperen, no se salgan de la charla, porque cuando uno dice fisiopatología de la hipertensión es como que casi les voy a cantar una canción de cuna. Es horrible, fome, me voy a quedar dormido. Voy a tratar de explicárselos de la forma más entretenida que lo hayan escuchado. Entonces, tenemos acá un endotelio normal. No sabemos si se genera un cambio genético. No sabemos si ese cambio genético determina que este endotelio se empiece a alterar y genere placas ateromatosas con cambios vasculares, con remodelación e hipertrofia, o esto fuera al revés. Vamos con la fisiopatología, no se desanimen, no se salgan. Vamos a hablar con esquemas así, súper simple. Corazón, riñones, hígado y pulmones. Nada más, no voy a poner esos esquemas como telas de araña. Partamos con el corazón. El corazón tiene una frecuencia que está determinada por su marcapasos. Y esto va a tener un determinado volumen expulsivo. Si multiplicamos la frecuencia cardíaca por volumen expulsivo, obtenemos el gasto cardíaco. Pero el volumen expulsivo depende de la precarga, el volumen de fin de diástole, es decir, cuán lleno este corazón al final de la diástole. Esto es Frank Starling. Cómo es la contractilidad de este músculo y cuál es la postcarga, es decir, cuál es el estrés de fin de sístole que genera esta cavidad. Todo eso entonces va a influir en mi volumen expulsivo. Veamos acá el esquema. Precarga, contractilidad y postcarga determina mi volumen expulsivo. Si lo multiplico por la frecuencia cardíaca, obtengo mi gasto cardíaco, que va a salir por la válvula aórtica y se va a encontrar con la impedancia aórtica, con la impedancia de la arteria aorta. Y esta impedancia se conoce como resistencia vascular. Es decir, el gasto cardíaco por la resistencia vascular nos va a dar la presión arterial, el parámetro que nosotros queremos conocer. Ahora, este parámetro va a depender fundamentalmente de dos grandes mecanismos. Un mecanismo de respuesta rápida, que es el sistema simpático y el parasimpático, y un mecanismo de respuesta no tan rápida, porque no es que sea un mecanismo de respuesta lenta, el mecanismo hormonal, sino que no es tan rápido como responde el sistema simpático. Recordemos el sistema nervioso autónomo, que tiene el simpático y el parasimpático. Podría también llamarse sistema no simpático, asimpático, no sé por qué llegaron a este nombre, pero se llama parasimpático. Recuerden que el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen expulsivo, y el parasimpático es el que tiene la acción contraria. Vuelve a la calma, vuelve al organismo a bajar su frecuencia cardíaca, vuelve a bajar el volumen expulsivo. Tenemos que varios receptores ubicados en el arco aórtico, aquí, y en los senos carotidios, aquí, van a ir sensando latido a latido cómo está la presión arterial. La presión arterial sistólica a nivel del arco aórtico y la diastólica fundamentalmente en los senos carotidios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a entonces mandar inputs hacia el mesencéfalo. Estos varoreceptores. Si yo tengo una presión arterial normal, los varoreceptores van a mandar, por ejemplo, 10 inputs por minuto. El mesencéfalo los va a leer y va a mandar una respuesta. Ahora, si yo tengo que el sistema está funcionando con presión más alta, 140, 90, por ejemplo, en vez de mandar estos 10, va a mandar 30. Y el mesencéfalo va a determinar una respuesta para eso. Y si estoy hipotensa, va a mandar menos inputs y entonces también va a haber una respuesta para eso. Entonces tenemos acá nuestra presión arterial, los varoreceptores, y esto va a ir al centro vasomotor, ubicado en el piso del cuarto ventrículo, y en el bulbo raquídeo, el centro cardiovascular, y acá está nuestro problema en anestesia.
esto es lo fundamental, que esto va a centros cerebrales altos y que están 100%, y son 100%, no lo olviden, dependientes del estrés y de las emociones. Es decir, si usted está con una batita que apenas le cubre sus partes más íntimas, está entonces prácticamente desnudo, viene a hacerse una cirugía, que usted tiene susto de morirse durante la cirugía, porque usted ha escuchado programas en la televisión donde hay gente que se ha muerto porque se ha operado por la anestesia. Entonces usted tiene susto por su vida. Entonces si yo llego a un lugar donde no conozco a nadie, está lleno de luces, me pinchan, me ponen un manguito de presión, ¿ustedes realmente creen que ese paciente va a estar descargando 10 veces por minuto? Ese paciente está descargando en sus varoreceptores 30, 50, 100 veces por minuto. Entonces la respuesta normal es que a pesar de que su paciente esté tomando todo su tratamiento antihipertensivo, aunque ustedes le hayan dado lorazepam, clonazepam, todos los ansiolíticos que ustedes quieran, es normal que ese ser humano que está siendo enfrentado a una situación de estrés extremo tenga sobre 180, 110. Entonces es un error muy grande suspender a este paciente porque está teniendo una respuesta, entre comillas, normal frente a lo que se le viene. Por eso es que las recomendaciones son que usted lo que debería hacer, si el paciente lleva varios días hospitalizado, es revisar hacia atrás cómo se ha comportado en los días previos sus presiones arteriales. Y si estos han sido de comportamiento normal, el paciente puede ser operado. Todos nuestros fármacos anestésicos son todos hipotensores. Todos los bloqueos regionales, la anestesia espinal, todos juegan a favor de nosotros. Es por esto que si usted no está en una emergencia hipertensiva, se recomienda que o cede a su paciente, le hable, le explique lo que le va a pasar, lo tape, no lo tenga desnudo en la camilla y va a ver cómo la presión arterial va a bajar. Vamos a hablar ahora entonces de la segunda parte, que es la homeostasis hormonal, que no es tan rápida como el sistema simpático y el parasimpático, pero es una muy buena forma de responder frente a la baja del volumen sanguíneo y por lo tanto al aumento de la osmolaridad. Esto va a generar inputs en el hipotálamo y se va a producir hormona antidiurética que va a ir, en el caso de que haya hipotensión, a retener agua y a evitar y a producir vasoconstricción para que aumente la presión arterial. Va a ser lo mismo a nivel de la médula y de la corteza suprarrenal, secretando aldosterona, que también va a tender a quedarse con líquido. Y hay una serie de mecanismos que, como prometí, no voy a meterme en estos mecanismos ni en estos esquemas enredados, que van a hacer que se recapte agua. Pero aquí lo que es fundamental es que se aprendan este esquema. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y lo vamos a ver como un dibujo hecho por un niño. Vamos a partir por el hígado, que es donde se produce y secreta el angiotensinógeno. El angiotensinógeno junto con la renina, que es secretada por el riñón, van a producir la angiotensina 1. La angiotensina 1, al pasar por el parénquima pulmonar, y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarla en angiotensina 2, el más potente vasoconstrictor que existe en nuestro organismo. La angiotensina 2 va a producir vasoconstricción en las arteriolas y además va a ir a la médula suprarrenal para que ésta secrete aldosterona. Simple, ¿verdad? Nunca más se les va a olvidar cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante que lo conozcan porque gran parte de la terapia que uno utiliza se basa en la inhibición de
los distintos pasos de la angiotensina. Ahora recuerden que hemos visto con el COVID que los receptores de angiotensina se ubican en todo el organismo. Esto no es una particularidad de los pulmones. Hemos visto que hasta en el bulbo olfatorio hay receptores y ECA, y por eso se produce la anosmia en el COVID. Entonces tenemos nuestro sistema rápido, músculo liso, vasoconstricción, y nuestro sistema no tan rápido, que vendría de la mano de la ADH y de la aldosterona. Pero a nosotros, cuando está nuestro paciente hipertenso, nos va a importar más este sistema, el sistema de los péptidos natriuréticos. Cuando la presión arterial aumenta, o el volumen sanguíneo aumenta, esto estimula el estiramiento de la pared cardíaca y se genera péptido natriurético auricular, pero fundamentalmente en el caso de una crisis hipertensiva o de una hipervolemia aguda, en caso de una insuficiencia cardíaca, se secreta el BNP. El B viene de brain, que es donde fue descrito en los cerebros de porcinos. El BNP es el que encargado de eliminar sodio y por lo tanto eliminar este exceso de volumen que está generando la hipertensión. Entonces, si uno pensara hacia dónde debiese ir la investigación, para manejar una crisis hipertensiva debiese ir justamente en este sentido. Los péptidos natriuréticos, entonces, que tienen que ver con el estrés de la pared, con el estiramiento de la fibra, actúan a distintos niveles, como ustedes lo ven, y tienen distintas funciones, pero la que a nosotros nos interesa es esta, que consigue disminuir la presión arterial. Vamos a hablar entonces ahora del tratamiento, y para esto es una mnemotecnia súper fácil de aprender, muy sencilla, es el A, B, C, D. Y con eso van a quedar siempre como príncipes y princesas cuando vean pacientes con hipertensión. A viene de inhibidores de enzima convertidora, por su traducción en inglés, pero cuando nos conviene hay que tomarlo. Entonces tenemos que los IECA lo que hacen es inhibir el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Todos estos fármacos terminan con la sigla PRIL, enalapril, lisinopril, todos los terminados en PRIL. ¿Cuál es el problema? Que tienen efectos adversos que son personales, y el efecto que más molesta es la tos. También puede producir reacciones como rash cutáneo, como retención de líquidos, pero lo que más molesta sin duda es la tos. Entonces se describieron hace más de 20 años, son probablemente los fármacos más utilizados en el mundo para manejar la hipertensión arterial, porque son potentes inhibidores entonces del paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Pero si ya tenemos no inhibimos acá, podemos inhibir a nivel del receptor de la angiotensina 2, que suena bastante más lógico. Y estos son los bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Y estos son todos los terminados en artán. Los sartán, valsartán, y hay varios nombres más. Entonces, ¿qué hacen ellos? Inhiben acá, compiten con la angiotensina 2, entonces se unen al receptor y no hay vasoconstricción, no aumenta la actividad simpática, no hay secreción de aldosterona, no aumenta la presión arterial. Esos son entonces la letra A. Bueno, aquí les tengo una pregunta, que es la pregunta que nos
se ha hecho en muchos congresos, en muchos PROCON, y es si es que los inhibidores de enzima convertidora y los inhibidores de angiotensina 2 debiesen o no mantenerse en el perioperatorio. Así como les dije que hay muchas preguntas sin resolver, esta es una de ellas también, porque no hay un consenso mundial. Si ustedes tienen una cirugía en que se piense que va a haber un sangrado importante, si ustedes dejan al paciente sin angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente, lo dejan como bastante desvalido frente a un sangrado importante. Y hay 1 o 2 trabajos hechos en prostatectomías radicales, que se sabe que son cirugías que son sangradoras, en que se demostró que los pacientes con terapia con IECA versus los que se les suspendía la terapia con IECA, a aquellos que mantenían su terapia tenían más episodios de hipotensión. Y la hipotensión sí se ha demostrado que tiene más correlación con mortalidad en el postoperatorio, hasta incluso un año después. Este es un consenso publicado en el Anesthesiology el 2017, donde ven ustedes aquí a grandes rockstars de la anestesia. Está Daniel Sessler, está Brock Devereaux, Frederick Spencer, y todo esto ellos aconsejan que si uno tuviese que decidir mantener o continuar esta terapia antes de una cirugía cardíaca, si es posible de suspender, usted debiese dar la última dosis 24 horas previas de inhibidores de enzima convertidora. Y esto se habría correlacionado con disminución de riesgo o muerte por eventos cardiovasculares, y esto fundamentalmente dado porque disminuye los eventos de hipotensión intraoperatoria. Es así que si usted tiene una gran cirugía en que espera que haya un sangrado importante, debiese suspenderlo 24 horas previo. Pero si usted va a hacer una hernia inguinal, o va a hacer una hemorroidectomía, o va a hacer una cirugía superficial en que no espere sangrado, es mejor mantenerlos. Vamos a la B. B de beta bloqueo. No es un secreto para ninguno de ustedes que tenemos receptores beta 1 a nivel de los marcapasos cardíacos y también a nivel del músculo cardíaco. Entonces, la inhibición de los receptores beta disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el inotropismo también del músculo cardíaco. Entonces, el beta bloqueo inhibe la función simpática porque inhibe estos receptores beta 1 del corazón. Y baja entonces la frecuencia cardíaca y la contracción. Vamos a la C. La C viene de los bloqueadores del canal de calcio. El calcio, ustedes saben que hay muchos tipos de canales del calcio que se han ido describiendo en la literatura, pero los que a nosotros nos interesan ahora son los del tipo T. Y los del tipo T, además, se dividen en varios tipos. Tenemos las fenilalquilaminas, donde está el verapamilo, los benzodiazepínicos, que está el diltiazem, y los dihidropiridínicos, que son los que a nosotros nos interesan, que son los terminados en dipino. Nifedipino, que se descontinuó en muchos países porque se vio que en las zonas accidente vascular encefálico podían producir un efecto de robo sanguíneo, entonces por eso salió el nifedipino. Acá nosotros nos reíamos porque muchos pacientes le decían el filipino. Y el que más se utiliza ahora es el amlodipino. ¿Cuál es la recomendación? Perdón, tanto para beta bloqueadores como para antagonistas del calcio, es mantenerlos. Estos no hay ninguna duda en que tienen que mantenerse. D, de diuréticos. Tenemos 3 tipos de diuréticos: los diuréticos de ASA,
que no son los favoritos ni los preferidos, no porque no sean buenos, sino que porque son muy potentes. Entonces, y eliminan sodio, y entonces el paciente está muy incómodo porque tiene que ir muchas veces al baño. Entonces no puede asistir a reuniones sociales, no puede ir al cine, no puede ir a ningún lugar sin que esté teniendo mucha necesidad de ir a hacer pis. Entonces, por eso es que se utilizan las tiacidas, que son menos potentes, también actúan perdiendo sodio y cloro, o ahora están muy de moda estos ahorradores de potasio, que es la espironolactona. Estos diuréticos, en general, la tendencia es a mantenerlos también en el perioperatorio, no es a suspenderlos. Las dosis y los efectos se van titulando paciente a paciente. Entonces, resumen del tratamiento A, B, C, D. A, debiese uno suspender 24 horas antes y reinstalar antes de 48 horas después de la cirugía. Si están haciendo una cirugía mayor ambulatoria, lo ideal es que el paciente ya se vaya con su indicación de inhibidores de enzima convertidora o de angiotensina. Los diuréticos, no hay ninguna evidencia de suspenderlos. Los beta bloqueadores deben mantenerse, y lo que sí, el beta bloqueador de novo, eso se demostró que no es útil, todo lo contrario, tendría un mayor aumento de incidencia de accidentes vasculares, que fue el estudio POISE, que demostró esto, y por eso se suspendió de hecho este estudio. Pero veamos en realidad en cifras grandes, en macro cifras. Aquí tenemos 125.000 pacientes en hospitales suizos, que más ordenado que un hospital suizo. Se revisaron 125.000 fichas electrónicas, y se demostró que si el paciente tenía hipertensión, podía tener 1,3 veces más de complicaciones. Pero acá dentro de las complicaciones van todas las complicaciones, desde complicaciones quirúrgicas hasta complicaciones cardiovasculares, respiratorias, de cambios metabólicos. Entonces, la incidencia, que de por sí es bastante baja, tampoco puede tener una correlación estadística con que usted puede decir, mire, esta hernia inguinal se complicó porque el paciente es hipertenso. Lo que sí encontraron en la revisión de estas 125.000 fichas es que la hipotensión, la disminución de la PAM bajo 60 milímetros de mercurio, se asocia a complicaciones cardiovasculares de manera estadísticamente significativa. Es decir, lo que a usted debiese preocuparle en el intraoperatorio, más que la hipertensión, más que este tremendo elefante blanco, es que su paciente no se le hipotense. Entonces, la relación entre la hipertensión preoperatoria, la hemodinamia intraoperatoria, ha sido bastante difícil correlacionarla con mortalidad postoperatoria. De hecho, en este trabajo, publicado en la Anestesia el año pasado, no encontraron diferencia estadística frente a los pacientes que tenían diferencias en su presión arterial media, en su sistólica, en su diastólica y en su frecuencia cardíaca. Es decir, los pacientes hipertensos per se no debiesen complicarse más. Polémico. Entonces, en conclusión, así como la evaluación cardiovascular del paciente cardiópata sometido a cirugía no cardíaca, en que a la hipertensión prácticamente no se le da lugar, la hipertensión no es considerada como un factor de riesgo mayor. El 180-110, créanme que no tengo idea de dónde salió, ni quién lo inventó, ni por qué se usa.
está en la conciencia colectiva, es un mito urbano. Si alguno de ustedes después quiere rebatirme y sabe de dónde salió, yo de verdad se lo agradecería. La hipertensión es entonces probablemente una enfermedad genética cuya expresión, fenotípica va a depender de muchos factores ambientales, llámese obesidad, tabaquismo, vida sedentaria, etcétera, etcétera, todo eso que sale en la televisión, en todos los programas de televisión siempre, es todo esto de la vida sana, y esta enfermedad genética determinaría un daño endotelial, que no sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, en este elefante blanco. Pero todo esto que yo les he dicho, ¿será realmente correcto? Pienso que lo más correcto es el ABCD del tratamiento y la fisiopatología, pero los valores, las conclusiones a las que han llegado todos los trabajos, es que la verdad es que la hipertensión es una gran caja negra. No se desanimen, traten a su paciente con cuidado, consideren que está desnudo, no lo expongan a las luces, explíquenle cuándo lo van a puncionar, pero no le tomen la presión arterial porque les va a salir alta. Les agradezco mucho la atención a esta clase. Los invito a leer nuestra revista chilena de anestesia. Ahí está su link. Es 100% online, 100% gratuita, y les agradezco a todos los autores que tengo en Mendoza, que tengo muchos grandes colaboradores que vienen de la Asociación Mendocina de Anestesia. Entonces, mil gracias. Espero que tengan preguntas. Diego, Sí, ¿hay preguntas? no sé si me escucha, doctora. Sí, sí te escucho. La verdad, bueno, espectacular el tema. La verdad que se entendió, eh, la verdad que todo lo que parecía tan complejo se hizo más sencillo, así que estuvo buenísima la charla. Y se ve que estuvo muy buena porque han aparecido varias preguntas. No sé si las vamos a ir leyendo y si usted quiere las va comentando. La primera que tenemos es de Sabrina. ¿Qué valores intraoperatorios de presión arterial considera que eh, a ver, vamos de nuevo, de Sabrina? ¿La hipotensión intraoperatoria está relacionada con mayor mortalidad en el postoperatorio o solo la hipotensión cursada en el momento de la recuperación? Esa es la primera pregunta de Sabrina. La hipotensión mantenida en el intraoperatorio es la que se correlaciona con más mortalidad. Y ese Entonces, valor estaría alrededor de 60. bueno, PAM, que si tú tienes más de 20 minutos PAM menores de 60 milímetros de mercurio, eso se correlacionaría con más eventos cardiovasculares en el postoperatorio. perfecto, doctora, clarísimo. Después tenemos otra pregunta de Ale Coria. Si atribuimos la hipertensión preoperatoria al estrés, miedo y emociones, ¿no deberíamos tener una respuesta ante la administración de un ansiolítico, asumiendo que es estrés preoperatorio la causa de dicha hipertensión? Esa es una muy buena pregunta. El punto es que ese ansiolítico debiese ser en dosis y con tiempo administrado, de tal forma que usted tuviera un nivel plasmático que lograse abolir esa respuesta frente a la emoción y al estrés. Entonces le llega un paciente prácticamente dormido, que después usted de la anestesia no sé cómo lo va a despertar.
tendría que usar megadosis de ansiolíticos, o que fuera un paciente muy sensible a ellos. Eh, el concepto es que lo normal es que el paciente llegue hipertenso al quirófano. Sí, la verdad que ese es el caso que generalmente recibimos en quirófano, paciente hipertenso, eh, como decía usted, ya que el paciente se encuentra con un mínimo atuendo, se encuentra casi desnudo, con miedo. Ese es el clásico paciente que solemos recibir en quirófano. Sabrina nuevamente nos dice qué valores intraoperatorios de presión arterial considera que necesita tratamiento endovenoso durante el acto quirúrgico. 180, 110. No, la verdad es que cuando se considera una crisis, una emergencia hipertensiva sobre 220, 120. Ese paciente uno debiese o suspenderlo o manejarlo o tratarlo en la posanestesia. También tenemos muchos pacientes que tienen hipertensión. Esa es mi respuesta. La emergencia hipertensiva es la que debiese ser tratada. Ahora, lo que tenemos a nuestro favor es que todos los fármacos, casi todos los fármacos que usamos en anestesia son vasodilatadores y son hipotensores. Entonces, si usted tiene un paciente que está, ojo, que usted esté con cifras tensionales muy altas, y si usted le administra una tremenda dosis de, por ejemplo, propofol, lo va a llevar a una hipotensión enorme, porque va a superar su respuesta de estrés emocional, pero después lo va a llevar a una tremenda vasodilatación. Así que ojo con las dosis también, que uno no tiene que irse para el otro lado. Con una dosis ajustada por kilo de peso ideal, basta. Y el paciente va a normotensión. Lo mismo con las anestesias espinales. Si usted va a colocarle una anestesia espinal, puede usar una dosis baja de ansiolítico y después la misma espinal va a hacer el efecto vasodilatador y le va a bajar la presión a su paciente. Perfecto, se entendió. Perfecto. Después tenemos otra pregunta de John Bejar. ¿Qué antihipertensivo recomienda utilizar en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial que eleva valores en la unidad de recuperación? ¿El que usa habitualmente si estuviera medicado? Esa es la pregunta. Bueno, dependiendo del valor de la presión que tenga. Si tenemos un paciente, un viejito que se le olvidó tomar sus fármacos en la mañana y se hizo, por ejemplo, una cirugía de catarata, usamos captopril sublingual. Ahora, si ese mismo viejito tiene una emergencia hipertensiva, estamos usando urapidil endovenoso, que tiene muy buena respuesta y muy rápida. Pero tiene el inconveniente que uno puede pasarse al otro lado. Así que hay que ser bastante cuidadoso con los fármacos antihipertensivos. Y si el paciente se queda hospitalizado, titulamos captopril sublingual y cuando podemos volvemos a toda su, en general ellos están con triterapia. Perfecto. La pregunta de Héctor Navarrini. Héctor Navarrini, ¿qué quiere preguntar? Que le gusta, sabemos que le gusta este tema, le gusta mucho. Si la suspensión de IECA y ARA preoperatorio lo considera solo para cirugías sangrantes o para cualquier caso. Bueno, es que si uno como anestesiólogo siempre tuviera una gran bola de cristal y supiera exactamente qué paciente va a sangrar y qué no, porque si usted le pregunta al cirujano, todos sus cirujanos le van a decir que el paciente va a sangrar 100 ml, y eso es universal. Eso no crean que es de nuestros países nomás. Entonces, uno debiese suspendérselo a todos. Pero hay cirugías que uno sí sabe que van a sangrar. Toda cirugía traumatológica grande, escoliosis, la cirugía urológica mayor, como dije yo, la prostatectomía,
A ver, bueno, aquí no hablamos de cirugía, ningún tipo de cirugía cardíaca, pero la cirugía vascular mayor, también uno debiese pensar en que la idea es no dejar tan sin ninguna respuesta al paciente frente a la baja de la volemia aguda, es decir, no dejarlo sin angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente. Esa es la idea de suspenderlo, que el paciente no quede tan desvalido frente a una baja aguda de su volemia. Pero yo he visto hernias inguinales que han perforado la femoral y sangra el paciente una volemia. No, es, son muy astutos los cirujanos y podemos llegar a una situación así desde que están haciendo una intervención pequeñita, podemos llegar rápidamente a la aorta. Eso yo creo que les pasa a todos ustedes todos los días. Nos pasa a todos. Eh, bueno, después tenemos otra pregunta de Ernesto Roque Vega. ¿Qué presión arterial media es aceptable para usted en neurocirugía? Habría que ver si es para nosotros o para los cirujanos, qué presión es la aceptable, pero sí, esa es la pregunta. La verdad es que en neurocirugía con cerebro abierto, el neurocirujano que está tocando el parénquima sí está habilitado para decirnos cómo vamos con el tratamiento, con la terapia y cómo vamos con la presión arterial media. Él al tocar el tejido sabe cuando la presión está muy alta y lo está haciendo sangrar más. Así que son los únicos a los que sí realmente les hacemos caso y sí usamos terapia aguda, usamos manitol, profundizamos al paciente y tratamos de tener PAM no mayores de 90, cuando más. Perfecto. Bueno, después Eduardo dice, brillante doctora, la verdad que esto mientras leemos las preguntas, tengo que decir una pequeña infidencia. Yo cuando la doctora me comentó el tema, la verdad que era un tema nuevo que nunca habíamos abordado y nos quedamos como pensando y la verdad que es un tema sumamente interesante porque nos toca diariamente a todos los anestesiólogos. Creo que con esta charla seguramente hemos sumado el conocimiento para abordar este tipo de casos, así que coincido con Eduardo que ha sido una presentación brillante. Después, Bassetti Gina, bueno, excelente su disertación. Ale Coria, que preguntó recién, consultó por el tema de ansiolíticos, dice gracias doctora, muy clara la respuesta. Muchas gracias doctora. Ariana. Y acá hay una que es interesante, que encontré yo. En los fármacos antihipertensivos no nombró a la clonidina. ¿Cuáles son las consideraciones actuales con dicha droga? Lo que pasa es que es una muy buena pregunta. Tanto la clonidina como la dexmedetomidina, que son familiares, la clonidina tiene muchos efectos adversos como antihipertensivo, por su bloqueo alfa 2. Entonces, el paciente tiende a se desmaya mucho más. Y en la actualidad no está recomendada como fármaco de primera línea. Es distinto si usted está preparando un feocromocitoma, tiene otro tipo de hipertensión, se usa más en las hipertensiones arteriales secundarias. Y la dexmedetomidina, que no la tenemos por vía oral, sino que solamente endovenosa, es un fármaco estupendo, pero es un fármaco que debe ser usado en el quirófano y siempre monitorizado y siempre acompañado de un anestesiólogo. No olvidemos que los fármacos que son tan potentes como es la dexmedetomidina tienen que ser muy estrechamente monitorizados porque su potencia va de la mano también con su grado de ser peligroso. Entonces no puede dejar en preanestesia a todos los pacientes que van a ir a quirófano en una hora más con dexmedetomidina. No es recomendable, producen bradicardia, hay algunos pacientes que tienen una respuesta personal mayor y se quedan muy dormidos, entonces no lo recomiendo como una medida
ad libitum, y a nosotros nos sale la dexmedetomidina de muy alto costo. Entonces también la reservamos para determinados pacientes. Perfecto. Esa pregunta la hizo el doctor Lockball desde Mendoza, así que pasamos a la siguiente. Javier, en caso de pacientes hipertensos con cifras elevadas, a los cuales administramos fármacos anestésicos endovenosos o le aplicamos una anestesia neuroaxial, ¿qué riesgo hay de isquemia miocárdica? Ay, esa pregunta es tan grande como un tratado del Miller. Eso va a depender del paciente. ¿Qué, perdón? No, no, sí, coincidimos, estábamos con el doctor, coincidimos que es una pregunta, la verdad que muy amplia y bueno, eh, puede ser que, no sé si la alcanzó a escuchar, doctora, la pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que es una muy buena pregunta, pero es una Claro, pregunta de muy difícil respuesta, porque sí, va a coincido. depender de la anatomía coronaria que tenga el paciente, va a depender de si tiene zonas eh, que están con irrigación colateral o no, va a depender de los parámetros a los que esté acostumbrado a autorregular ese paciente. Sí, podría perfectamente tener riesgo, eh, pero ese riesgo será porque tiene enfermedad endotelial que también compromete a las coronarias o será Exactamente. hipertenso. Entonces es lo mismo, el huevo o la gallina. ¿M? Exactamente, exactamente. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol del ecocardio al tener una crisis hipertensiva en el pabellón? Bueno, si usted tiene ecocardio ya, y se ha formado en ecocardiografía transtorácica o transesofágica, usted puede ir titulando y puede ir viendo cómo está ese corazón con esa hipertensión. Puede titular el beta bloqueo. De hecho, desde que yo uso ecocardio, uso mucho más beta bloqueo intraoperatorio porque voy mirando la contractilidad y voy mirando el corazón cómo responde al beta bloqueo y a los diuréticos y trato de ajustar mi volumen de fin de diástole, es decir, mi precarga, a un volumen de fin de diástole normal. Entonces uno a veces se encuentra con esos corazones que están así como pletóricos, llenos de volumen, eh, así como todos gordos, y entonces uno lo va depletando y lo va beta bloqueando para llevarlo a que esté mucho más acomodado con los fármacos. Sí, sí sirve Bien, muchísimo, pero con un operador entrenado. perfecto. Vamos con las últimas dos preguntas. ¿Qué Ujú. cifra tensional debería tener nuestro paciente por la cual debamos suspender una cirugía programada? Me parece que esto hace referencia al inicio cuando decíamos que el paciente se puede presentar en el ingreso quirófano con una cifra tensional elevada. Eh, Esta es la pregunta que hace La verdad es que Germán Mas. salvo que usted no tenga una emergencia hipertensiva, un paciente no debiera ser suspendido por estar hipertenso, porque como ya lo expliqué, tiene, lo normal es que el paciente esté hipertenso, a pesar de que esté con terapia. Entonces, ir por ahí suspendiendo pacientes que están con presión arteriales elevada en la preanestesia, es un tremendo daño para el sistema de salud, para el paciente, para su familia, para la programación del quirófano. Eh, Creo que es una mala práctica. Eh, no debiésemos suspender pacientes que están con cifras tensionales altas, salvo que tengan una emergencia hipertensiva, que sean cifras sobre 220, 120. Y en pacientes cada vez más ancianos, la cifra sistólica va siendo cada vez más alta. Por lo tanto, si tiene usted un viejito de 90 años que tiene presión arterial de 180 de sistólica, eso es su basal, eso es lo normal para ese paciente. No sé si le Perfecto, respondo. Ujú. perfecto. Estuvo muy bien. Vamos con la última. En un caso de hipertensión intraoperatoria sostenida, en su práctica clínica, ¿qué fármaco no anestésico utiliza para disminuir la PA? ¿Cuál recomienda?
Bueno, primero, la nitroglicerina es un muy mal antihipertensivo. El nitroprusiato es un excelente fármaco antihipertensivo y tiene la gran ventaja que al ser endovenoso se puede titular. Y es un fármaco que entra y sale muy, muy rápido de la circulación. El beta bloqueador, el propranolol o eh, el esmolol, nosotros en Chile no tenemos esmolol en la actualidad. eh, eh, el labetalol y el propanolol tienen el problema que tienen una vida media más larga. Entonces, si usted le baja la presión con un fármaco de vida media más larga y después, por ejemplo, el paciente sangra o se hipotensa, va a quedar todavía con una concentración plasmática que no le va a permitir responder bien frente a esa hipotensión. Perfecto, Ujú. perfecto. Ahí justo se ha comunicado el doctor Quiroga, que está diciendo que es un excelente la charla. Él justamente, me acuerdo, utilizaba Propofol como agente hipotensivo, 200 miligramos intraoperatorio, pero bueno, eso viene a colación. Bueno, no hay más preguntas por el momento. La verdad que... sí, la última. Hacemos la última y listo. Siguiendo con dexmedetomidina. Ya. En el, en el caso de hipertensión arterial post-trasplante renal, ajá, ¿es aceptable su uso como coadyuvante en analgesia a baja dosis? Ahí se El, respondió solo. Claro que sí, por supuesto, es estupendo, funciona muy bien. Y es analgésico y le baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Qué más le puede pedir? Es el fármaco perfecto. ¿Va a bueno, estar pegada en la web? Yo no. La clase espero que sí. bueno, cualquier consulta, la doctora vía a través de nosotros. Bueno, vamos con la última y cerramos. ¿Qué guía recomienda de manejo actual de la hipertensión arterial? Esa es una pregunta que uno debiese, en estricto rigor, hacerse al cardiólogo. Eh, la triterapia es lo que se usa en la hipertensión arterial. Eh, la, mm, en el intraoperatorio ya enunciamos la terapia que usamos eh, y también puede ir enfocado hacia esto mismo. Podemos usar inhibidores de calcio, beta bloqueo, diuréticos, podemos usar, ya dijimos, todos los fármacos anestésicos son hipotensores, así que son grandes aliados para manejar la hipertensión arterial intraoperatoria, que es bastante poco frecuente. Si ustedes piensan, nuestro problema en el intraoperatorio es la hipotensión, Es así. salvo que tengamos un feocromocitoma, pero en general Eh, es la hipotensión nuestro problema en el intraoperatorio. Así es, así es. Bueno, doctora Cabrera, la verdad ha sido un honor tenerla para dar esta charla. Eh, la verdad que tener docentes internacionales y de este nivel formando parte de los ciclos de nuestra asociación nos pone muy orgullosos y le estamos muy agradecidos por la predisposición de dar esta charla. La verdad, es un tema sumamente interesante, es un poco difícil, pero la verdad que se ha hecho fácil. Ay, qué bueno. Eh, así que desde ya, desde la asociación agradecemos muchísimo su predisposición. Bueno, espero que tengamos la oportunidad de tenerla Ay, nuevamente, que hagan el congreso el próximo año. de tenerla o en el Congreso o en algún otro, el micrófono, en alguna otra charla o capacitación. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y muchísimas gracias. Ha habido un montón de gente conectada, se han realizado muchas preguntas, lo que significa que ha No habido aparece el muchas... celular, ¿ves? Ah, lo que significa que han prestado atención, porque han estado haciendo los deberes. Así que
Nuevamente muchísimas gracias y no sé si querés cerrar con algo. La verdad que sumamente agradecido y buenísima la charla. No Qué sé si, bueno que les gustó. no sé Sí, si me gustaría cerrar con una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Ánimo, fuerza, de esto vamos a salir. Es una pandemia terrible. Nosotros como anestesiólogos tenemos que salir de nuestra zona de confort y ayudar a manejar los pacientes del intensivo, pero se puede. Tenemos que salir de esto y tenemos que demostrar que somos una región valiente y que siempre sabe hacer resiliencia y reinventarnos. Y un gran beso a todos y gracias por haber estado en esta charla. Adiós.